Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Y hoy, amigos míos, presten mucha atención porque nos adentramos en un terreno pantanoso, en un drama que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco y que, sinceramente, no me esperaba. El chisme está servido, la sopa está hirviendo y las redes sociales, como siempre, al rojo vivo. Hoy vamos a sumergirnos en el epicentro de la tormenta, el escándalo que involucra al inigualable Can Yaman, al sol de la televisión turca, la queridísima Demet Özdemir, y al tercer vértice de este triángulo amoroso mediático, Ozan Koç. ¿Están listos para el análisis profundo, la especulación bien informada y, por supuesto, el chisme jugoso? Porque esto es de esos dramas que te atrapan y no te sueltan. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el apasionante mundo de las series turcas, déjenme que les dé un pequeño contexto, un breve resumen de los personajes principales, porque como siempre digo, para entender el drama, hay que conocer a los actores. *** El primer acto, conociendo a los protagonistas ***. Comenzamos con ***Can Yaman ***. ¿Quién es este hombre? Bueno, es mucho más que un actor, es un fenómeno, un ídolo de masas, una estrella que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su físico imponente, su mirada que derrite y su talento actoral, Can se ha ganado un lugar en el Olimpo de las estrellas turcas. Su ascenso a la fama fue meteórico y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito gracias a sus papeles protagónicos en series que han trascendido fronteras. Hablemos de Erkenci, la serie que lo lanzó al estrellato mundial. En ella, Can interpretó a un publicista carismático y encantador, cuyo destino se entrelaza con el de una joven soñadora y romántica. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que arrasó en Turquía y que, posteriormente, conquistó audiencias en decenas de países. Y luego está Bay Jail, otra serie que demostró la versatilidad de Can y su capacidad para interpretar personajes complejos y atractivos. En esta serie, Can interpretó a un hombre que no cree en el amor, pero que inevitablemente termina sucumbiendo a los encantos de una mujer. Cada papel que interpreta Can es una promesa de éxito, de entretenimiento y de un deleite visual. Su base de fans es enorme, devota, leal y, como ya dije, muy apasionada. Cualquier comentario, foto o gesto de Can es analizado, interpretado y replicado por sus seguidores, quienes lo adoran y lo defienden a capa y espada. Continuamos con ***Demet Özdemir ***. Ella es la otra mitad del cielo. Una actriz igualmente popular, amada por su dulzura, su talento natural y, por supuesto, por su innegable belleza. Demet es una de esas actrices que irradian calidez y encanto. Su sonrisa es contagiosa y su capacidad para conectar con el público es inigualable. Compartió pantalla con Can Yaman en Erkenci y la química entre ellos, la química. Era palpable, evidente, explosiva. Eran una de esas parejas de ficción que todo el mundo deseaba que fueran reales. La magia que irradiaban en pantalla era innegable y, por supuesto, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en aparecer. La serie catapultó a ambos al estrellato internacional, afianzando sus carreras y creando un vínculo especial con el público. Demet, además de ser una actriz talentosa, es una persona querida y respetada en la industria. Su personalidad humilde y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más solicitadas y queridas del momento. Y por último, tenemos a ***Ozan Koç ***. Actor, cantante, comediante y hasta hace poco el esposo de Demet Özdemir. Ozan es una figura conocida en Turquía, con una trayectoria sólida en el mundo del entretenimiento. Si bien no es tan famoso como Can Yaman, su carrera ha sido constante y exitosa. Su matrimonio con Demet, que comenzó con mucha alegría y espectáculo, fue un evento mediático. Las expectativas eran altas y las fotos de la boda circularon por todo el mundo. Sin embargo, la duración del matrimonio fue mucho más corta de lo esperado, y la noticia del divorcio cayó como un balde de agua fría para muchos. El segundo acto, el divorcio, los rumores y la tensión ***. El divorcio de Demet y Ozan fue un shock para todos, especialmente para sus fans. Nadie se esperaba que el matrimonio, que parecía tan sólido, llegara a su fin tan pronto. Pero la vida, como siempre, es impredecible y, como dicen, el amor puede terminar. La separación en sí misma ya era un tema de conversación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo terceras personas?
Las preguntas eran inevitables y las especulaciones comenzaron a circular. Y es aquí donde la historia se pone verdaderamente interesante. Después del divorcio empezaron a surgir rumores, sutiles al principio, luego más evidentes, sobre una supuesta tensión entre Can Yaman y Othman Koch. ¿Por qué? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Qué relación tenían? Las respuestas, por supuesto, no eran claras, pero las insinuaciones y las especulaciones proliferaban en las redes sociales y en los medios de comunicación. La sombra de Can Yaman, por supuesto, planeaba sobre la historia. Muchos fans, que siempre habían visto en la química de Can y Demet en Erkencikus algo más que una actuación, empezaron a unir los puntos, a crear teorías y a especular sobre el posible motivo del divorcio. ¿Acaso Can Yaman era el tercero en discordia? ¿O simplemente era un amigo que se había preocupado por Demet y que, de alguna manera, había atacado a Othman? La especulación y los rumores se alimentaban unos a otros, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, teorías y análisis. Los fans de Can, que ya sentían un cariño especial por Demet, se volcaron en su apoyo, atacando a Othman y defendiendo a Can. La conexión entre ellos era evidente y el público, en su mayoría, quería ver a Can Yaman defendiendo a Demet. Por otro lado, los defensores de Othman trataban de calmar las aguas, argumentando que todo era una malinterpretación, que Can estaba exagerando, o que simplemente se trataba de un malentendido. La situación se estaba volviendo cada vez más tensa, y la expectativa de lo que iba a pasar crecía día a día. Todos esperaban una declaración, una reacción, una explicación. Y entonces sucedió. Asterisco asterisco el tercer acto, la respuesta de Can Yaman y el escándalo desatado asterisco asterisco. La gota que colmó el vaso, al parecer, fue una entrevista o una declaración que Othman Koch hizo. En ella, según los fans de Can, Othman insinuaba algo sobre la relación de Demet y Can, algo que no cayó nada bien al actor. ¿Qué exactamente dijo Othman? Esa es la pregunta del millón. Los detalles varían según la fuente, pero la esencia es la misma. Othman hizo un comentario, una sugerencia, una insinuación que involucraba a Can y a Demet y que, de alguna manera, implicaba que la relación entre ellos había sido más allá de la amistad. La respuesta de Can Yaman no se hizo esperar. Y vaya respuesta. En sus redes sociales, Can publicó un mensaje contundente, directo, y que no dejaba lugar a dudas. Sin mencionar nombres, pero siendo más que obvio a quién se refería, Can arremetió contra Othman. El mensaje era algo así como: estás destruyendo a Demet, acusándolo de querer aprovecharse de la situación y de ensuciar la imagen de la actriz. El mensaje de Can fue una declaración de guerra, una declaración de intenciones. Fue un grito de defensa hacia Demet, un claro mensaje de apoyo y de protección. Y también, por qué no decirlo, una declaración de guerra mediática. Una guerra en la que el objetivo era defender la imagen de Demet y poner en su lugar a Othman. Imagínense el revuelo. Un terremoto. Las redes sociales explotaron. El mensaje de Can fue como lanzar una bomba en el centro de la tormenta. Los fans de Can, que ya sentían un cariño especial por Demet, se volcaron en su apoyo, atacando a Othman y defendiendo a Can. Twitter, Instagram, Facebook. Todas las plataformas se inundaron de mensajes, comentarios, memes y análisis sobre la situación. Los hashtags relacionados con el tema se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Los defensores de Othman, por otro lado, intentaron contrarrestar el impacto de la declaración de Can. Argumentaron que todo era una malinterpretación, que Can estaba exagerando y que simplemente se trataba de un malentendido. Pero sus argumentos, en un mar de apoyo a Can y a Demet, se diluyeron en la marea de la opinión pública. La reacción del público fue inmediata y contundente. Los fans de Can y Demet, que ya conformaban una legión de seguidores, se unieron en un frente común para defender a sus ídolos. Atacaron a Othman, criticaron su actitud, y lo acusaron de querer aprovecharse de la situación. Y por supuesto alentaron a Can. Era una demostración de lealtad, de admiración y de cariño hacia los actores que tanto querían. Lo que sí es seguro es que el mensaje de Can Yaman fue una declaración de guerra. Y no una guerra cualquiera, sino una guerra mediática con todas las letras. Una guerra en la que las palabras eran las armas y las redes sociales el campo de batalla. Asterisco asterisco el cuarto acto, ¿por qué tanto revuelo? Análisis y reflexiones asterisco asterisco.
¿Por qué esta situación ha generado tanta expectación y tanto debate? ¿Por qué este simple mensaje de Can Yaman ha desatado un escándalo de estas dimensiones? Hay varias razones, y es importante analizarlas para comprender la magnitud del fenómeno. En primer lugar, porque nos da una ventana al funcionamiento interno del mundo del entretenimiento. Vemos cómo las relaciones personales y profesionales se entremezclan, y cómo las decisiones de una persona pueden afectar a las demás. Vemos la presión mediática, la influencia de los fans y la necesidad de los famosos de proteger su imagen. Esta situación nos muestra la agilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, y cómo la fama puede ser un arma de doble filo. En segundo lugar, porque nos muestra el poder de las redes sociales. Hoy en día, cualquier cosa que digas o hagas en Internet puede convertirse en noticia de primera plana. Un simple mensaje de un actor, una foto, un comentario, puede desatar una tormenta mediática. En este caso, un mensaje de Can Yaman, escrito en sus redes sociales, se transformó en un escándalo a nivel nacional. Las redes sociales son un arma de doble filo, pueden acercar a los famosos a sus fans, pero también pueden exponerlos y ponerlos en el centro de la polémica. Y en tercer lugar, porque revela la lealtad y el apoyo que sienten los fans por sus ídolos. La reacción de los seguidores de Can y de Met fue un claro ejemplo de cómo la gente puede unirse en torno a una causa, en este caso, defender a sus actores favoritos. Los fans se convirtieron en aliados, en defensores, en guardianes de la imagen de sus ídolos. Y eso es algo muy poderoso. La fuerza de los fans es innegable y su apoyo puede marcar la diferencia en la carrera y en la vida de los famosos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Can Yaman reaccionó de esta manera? ¿Qué motivó a Can a saltar a la palestra y a defender a Demet de esta forma tan contundente? Hay varias teorías, y es importante analizarlas para entender las posibles motivaciones de Can. *** Teorías y especulaciones. ¿Qué hay detrás de la reacción de Can? ***. Una de las teorías más populares es que Can Yaman siempre ha tenido un cariño especial por Demet. La química que tenían en la serie era innegable, y muchos creen que ese cariño trascendió la ficción. La idea de que Ouzhan estuviera, de alguna manera, perjudicando a Demet, pudo haber sido el detonante para que Can saltara a la palestra. El cariño, el afecto o el vínculo especial que tenían en la pantalla, pudo haberse extendido a la vida real. Y Can, al ver a Demet sufriendo, sintió la necesidad de defenderla y de protegerla. Esta teoría es romántica y encaja con la imagen que el público tiene de Can, un hombre valiente, noble y que protege a quienes ama. Otra teoría es que Can, siendo una figura pública tan importante, sintió la necesidad de proteger la imagen de Demet, de defenderla de cualquier acusación o comentario negativo. Alzar su voz fue una forma de mostrar su apoyo y de dejar claro que no iba a tolerar ningún ataque contra ella. Can, consciente de la importancia de su imagen y de la influencia que tiene sobre sus fans, actuó como un protector. Quería demostrar su lealtad a Demet y rechazar cualquier intento de dañar su reputación. Esta teoría se basa en el sentido de responsabilidad de Can y en su deseo de proteger a sus amigos y colegas. Y no olvidemos la posibilidad de que haya habido algo más que una simple amistad entre Can y Demet en el pasado. Los rumores de un posible romance siempre estuvieron presentes, y aunque nunca se confirmó, la reacción de Can podría ser una señal de que aún hay sentimientos involucrados. La química que tenían en la serie, los rumores, las miradas. Todo esto alimentó la especulación sobre una posible relación amorosa entre Can y Demet. Si hubo algo más, la reacción de Can podría ser una señal de que aún hay sentimientos involucrados, que no ha olvidado a Demet, y que la ve con afecto. ***, ¿quién es el malo de la película? Un análisis profundo de los roles ***. Pero, ¿quién es realmente el malo de la película? ¿Es Ouzhan Koc, el exmarido que, supuestamente, está aprovechándose de la situación? ¿Es Can Yaman, el actor que ha decidido intervenir en la vida personal de otra persona? ¿O simplemente es un malentendido, una exageración mediática, como muchos argumentan? La respuesta, como suele suceder, es compleja y matizada. Ouzhan Koc, en este caso, se enfrenta a la difícil tarea de defenderse de las acusaciones. ¿Realmente dijo algo que ofendió a Can y a Demet? ¿Fue malinterpretado? ¿O simplemente intentó hacer un comentario que se le escapó de las manos? La verdad es que, como exmarido, está en una posición delicada.
Cualquier comentario que haga sobre su matrimonio o sobre su exmujer puede ser interpretado de forma negativa. En este caso, Ouzhan se enfrenta al escrutinio público y a la crítica de los fans de Khan y Demet. Can Yaman, por su parte, se ha convertido en el héroe de la historia. Su defensa de Demet ha sido aplaudida por muchos, pero también criticada por otros. ¿Tenía derecho a intervenir en la vida personal de Ouzhan? ¿Fue su reacción desmedida? ¿O simplemente actuó guiado por el afecto y la lealtad a su amiga? La decisión de Khan ha generado debate y controversia, y ha puesto a prueba su imagen pública. ¿Es un defensor o un entrometido? La respuesta depende de la perspectiva de cada uno. Demet Özdemir, en medio de esta tormenta, se encuentra en una posición delicada. Es la persona que está en el centro del conflicto y su imagen y su reputación están en juego. ¿Qué piensa Demet sobre la reacción de Khan? ¿Qué opina sobre las declaraciones de Ouzhan? ¿Cómo está viviendo esta situación? Las respuestas por el momento son un misterio, y la incertidumbre alimenta aún más el escándalo. *** El quinto acto, el futuro del escándalo y la reflexión final ***. La verdad, como ya dije, probablemente esté en algún punto intermedio. Puede que Ouzhan haya dicho algo que no debió, o que Khan haya reaccionado de forma impulsiva. Lo que sí es seguro es que esta situación ha puesto a prueba la lealtad de los fans, ha expuesto las tensiones en el mundo del espectáculo y nos ha recordado la importancia de la privacidad, especialmente en la era digital. Este escándalo es un claro ejemplo de cómo la fama, la amistad y las relaciones personales se entrelazan en el mundo del espectáculo. También nos recuerda la importancia de la privacidad y de la protección de la imagen pública. En un mundo donde las redes sociales son el principal medio de comunicación, cualquier comentario, foto o gesto puede convertirse en noticia de primera plana. En resumen, este escándalo nos ha dado mucho de qué hablar y, créanme, esto no ha terminado. Seguramente veremos más reacciones, más comentarios y más especulaciones en los próximos días. Veremos qué pasa y la historia, seguro, seguirá evolucionando. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman hizo bien en defender a Demet? ¿O creen que debería haberse mantenido al margen? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó? ¿Creen que Ouzhan fue el villano en la historia? Me encantaría leer sus comentarios y debatir sobre este tema tan candente. No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios, me interesa mucho saber qué piensan. ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Creen que el tiempo calmará las aguas? ¿Se reconciliarán los involucrados? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme y que hayan disfrutado de la información. Si fue así, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Y por supuesto, compartan sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es como una serie turca, siempre hay giros inesperados y mucho, mucho drama.